Bienvenidos a Teorías Nocturnas, un espacio tranquilo para todos los amantes de la fantasía, la ciencia ficción y los mundos imaginarios. Aquí exploramos historias de películas, libros y series, desde secretos ocultos hasta teorías de fans, mientras te ayudamos a relajarte y descansar profundamente. Prepárate para sumergirte en relatos y descubrimientos que quizá no habías notado, en un tono calmado y pausado, perfecto para acompañar tu momento de descanso o para dormir. En este primer episodio de Teorías Nocturnas, dedicado a El Señor de los Anillos, exploraremos la comarca, los hobbits y los secretos de los portadores del anillo. Descubriremos misterios de Gandalf, los Nazgûl y la psicología de Frodo y Sam, mientras nos adentramos en las primeras teorías de los fanáticos de la Tierra Media. Acomódate, respira despacio y deja que estas historias te envuelvan suavemente, mientras comenzamos nuestro viaje por la Tierra Media. Capítulo 1. Introducción al mundo de Tolkien y las teorías de los fanáticos. La comarca suele describirse como un lugar sencillo y tranquilo, un rincón apacible de la Tierra Media, donde la vida transcurre lentamente y los días se llenan de jardines, celebraciones y canciones. Pero, ¿y si la tranquilidad de la comarca fuera más que un simple escenario? ¿Y si contuviera un poder sutil, casi invisible, que protege a sus habitantes de maneras que incluso los más sabios no comprenden del todo? Esta teoría sugiere que la comarca y las personas que viven en ella son extraordinariamente resistentes frente a la oscuridad que se extiende por la Tierra Media. Los hobbits pueden parecer pequeños, ordinarios y aparentemente sin importancia. Sus días transcurren entre placeres simples: cuidar sus jardines, disfrutar de la comida y celebrar los cumpleaños. Sin embargo, estas rutinas, estos ritmos tranquilos, cultivan cualidades que las fuerzas del mal no pueden corromper fácilmente. La consistencia de sus vidas, su conexión con la tierra y el cuidado que se brindan unos a otros generan una resistencia silenciosa, una armonía colectiva que los protege de manera sutil. La capacidad de Frodo para soportar la carga del anillo podría tener sus raíces en esta resiliencia propia de la comarca. También es interesante considerar que la línea familiar de Frodo juega un papel importante. La familia de Bilbo, los Baggins, siempre ha mostrado curiosidad, valentía y una obstinación particular que los distingue de otros hobbits. ¿Podría existir una predisposición heredada a resistir la atracción del poder? ¿Una especie de resiliencia genética que solo se manifiesta en momentos de extrema prueba? Quizás la serenidad de Frodo, su persistencia y su sentido innato de la moralidad se ven potenciados por generaciones de vida tranquila y consciente en la comarca. Más allá de las personas, la tierra misma parece poseer una magia latente. Las colinas, los ríos y los bosques parecen ordinarios, pero transmiten la sensación de responder a las necesidades de los habitantes. Los arroyos y prados fomentan el crecimiento, y el ritmo de las estaciones refleja el ritmo de la vida diaria. De algún modo, la Tierra Media parece reconocer que estos seres pequeños y aparentemente comunes juegan un papel mucho más importante del que ellos mismos imaginan. Quizás no sea casualidad que el anillo haya llegado a la familia Baggins, a alguien que vive en un lugar tan protegido y armonioso. La comarca prepara a sus habitantes, moldeándolos sutilmente para sobrevivir a lo que vendrá. Incluso la llegada de Gandalf,
mucho antes de que el viaje de Frodo comience de verdad, sugiere la existencia de una guía invisible. ¿Podría Gandalf haber reconocido la fuerza oculta de la comarca y elegir a Frodo no por casualidad, sino por las cualidades únicas cultivadas en ese lugar? Sus visitas, sus consejos y su aliento podrían haber despertado la conciencia en Frodo, fomentando la valentía y la atención plena que más tarde serían esenciales frente a la tentación inimaginable. Las amistades y pequeñas comunidades dentro de la comarca amplifican este efecto. Los actos cotidianos de bondad, lealtad y camaradería generan una red de protección sutil. Estas relaciones fortalecen el corazón y la mente, dificultando que el mal eche raíces. Merry y Pippin, aunque juguetones y a veces distraídos, encarnan este principio. Su risa, curiosidad y lealtad inquebrantable representan un escudo silencioso, pero poderoso contra la corrupción. La belleza simple de la comarca, su luz, sus cielos despejados y sus verdes colinas, no solo inspira alegría, sino que también infunde un tipo de fortaleza invisible. Cada detalle de la vida diaria, el pan recién horneado, la música de un tamboril, las historias compartidas junto al fuego, contribuye a un entorno que moldea a sus habitantes. Frodo, sin darse cuenta, ha sido preparado para su misión desde antes de que se enterara de ella. Y la comarca, en su quietud y armonía, ha jugado un papel esencial en su resiliencia. Capítulo 2. Orígenes ocultos de la comarca y los hobbits. Gandalf es mucho más que un simple mago que aparece y desaparece según la necesidad de la historia. Existe una teoría que sugiere que Gandalf no solo guía a los héroes, sino que prácticamente mueve las piezas de la Tierra Media como un ajedrecista paciente, anticipando los movimientos de cada personaje y preparando a cada uno para enfrentar sus pruebas más difíciles. Sus acciones, aparentemente casuales, podrían ser parte de un plan más amplio, donde cada coincidencia no es azar, sino una estrategia deliberada. Consideremos el primer encuentro de Frodo con Gandalf. A simple vista, parece un visitante que llega a la comarca para advertirlo del anillo y de sus peligros. Pero si lo analizamos más a fondo, Gandalf parece conocer la fortaleza interna de Frodo incluso antes de que él mismo se dé cuenta de su potencial. Cada consejo, cada historia que cuenta, está cuidadosamente calibrado para despertar coraje, conciencia y prudencia en el joven hobbit. Podría decirse que Gandalf está midiendo la disposición de Frodo, evaluando su carácter y preparándolo para una responsabilidad que ningún hobbit común podría soportar. La formación de la comunidad también podría verse como una maniobra deliberada. Cada miembro fue elegido no solo por sus habilidades evidentes, sino por su capacidad de equilibrar las debilidades de los demás. Aragorn, con su liderazgo y experiencia. Legolas, con su percepción y agilidad. Gimli, con su fuerza y lealtad. Boromir, con su valentía y sus dilemas morales. Y los hobbits, que representan la resistencia silenciosa de la comarca. Cada uno encaja en un patrón que Gandalf habría previsto, de modo que sus fortalezas y vulnerabilidades se complementen. La comunidad, entonces, no es solo un grupo que viaja junto, es un experimento cuidadoso de coordinación y destino. Además, existe la teoría de que Gandalf tiene conocimiento del anillo más profundo de lo que cualquiera podría imaginar. Sus advertencias sobre el poder corruptor del anillo no son meros consejos, son ensayos estratégicos diseñados para enseñarle a Frodo y a los demás cómo resistir la seducción de la maldad.
Incluso la manera en que introduce a Bilbo y luego a Frodo en la responsabilidad de portar el anillo puede interpretarse como un entrenamiento silencioso, enseñando paciencia, prudencia y observación. Cada interacción, cada decisión aparentemente pequeña, podría ser parte de un plan más grande. La elección de Frodo de confiar en Sam, la amistad que surge entre Legolas y Gimli, los conflictos iniciales entre Boromir y Aragorn. Todos ellos podrían haber sido predichos por Gandalf, o al menos anticipados como posibilidades que fortalecerían la resolución del grupo. El mago no solo observa, interviene suavemente, asegurándose de que cada miembro de la comunidad sea confrontado con las pruebas que necesita para crecer. Incluso los momentos de tensión y casi fracaso podrían verse como pruebas cuidadosamente diseñadas por Gandalf. La llegada a Rivendell, la travesía por Moria y los encuentros con enemigos parecen peligros mortales, pero también podrían ser vistos como ejercicios de aprendizaje, momentos donde cada personaje descubre su valor, su lealtad y su capacidad de resistencia. Gandalf, en esta teoría, es menos un viajero y más un director silencioso, moldeando el destino del mundo desde las sombras, usando la sabiduría, la intuición y una paciencia que se extiende a través de siglos. Finalmente, la teoría también considera que Gandalf sabía que no podía controlar todo. La libertad de elección es esencial. Frodo debe decidir por sí mismo. Boromir debe enfrentarse a su tentación, y todos los demás deben encontrar sus propias respuestas. Lo que Gandalf hace es preparar el terreno, sembrar semillas de fortaleza y claridad, y observar cómo florecen cuando llega el momento. Es un maestro del destino, pero no un manipulador absoluto. Su poder reside en la comprensión de la naturaleza de cada ser y en la paciencia de permitir que cada uno descubra su verdadero potencial. Así, la historia que vemos en los libros podría no ser solo un relato de aventuras, sino también la historia de un mago que maneja hilos invisibles, guiando a los héroes a través de pruebas y elecciones que definirán la historia de toda la Tierra Media. La comarca, Frodo, Sam y cada miembro de la comunidad están conectados en un delicado equilibrio que Gandalf, con toda su sabiduría, parece haber previsto, y la profundidad de su influencia podría ser mucho mayor de lo que cualquier lector o espectador podría imaginar. Capítulo 3. Misterios de Gandalf y los Istari. El anillo único es mucho más que un objeto de poder. Podría entenderse como una fuerza que interactúa con la mente y el corazón de quienes lo poseen. Existe una teoría que sostiene que su influencia no es únicamente mágica, sino también profundamente psicológica. El anillo actúa como un espejo del alma, amplificando los miedos, deseos y debilidades de cada persona, adaptándose a sus pensamientos y emociones para corromperlos lentamente. Frodo, como portador del anillo, no solo siente su peso físico, sino también el peso de la tentación constante. Sus sueños se vuelven más oscuros, sus recuerdos más nítidos y a veces dolorosos. Se dice que el anillo prueba la resistencia del portador de maneras que van más allá de la fuerza o el valor. Lo hace enfrentarse a su propia conciencia, obligándolo a confrontar dudas, miedos y deseos ocultos. Cada paso que da hacia Mordor es un desafío interno, y su capacidad de perseverar depende tanto de su mente como de su cuerpo. Sam es fundamental en esta ecuación. La teoría sugiere que la presencia de Sam actúa como un contrapeso natural contra la corrupción del anillo. Su lealtad, simplicidad y sentido de la moralidad proporcionan a Frodo
un ancla, un recordatorio constante de lo que significa la amistad y la bondad. Donde el anillo intenta sembrar dudas y egoísmo, Sam ofrece estabilidad y afecto, convirtiéndose en un escudo invisible que protege a Frodo de sucumbir por completo. Boromir, por otro lado, muestra cómo incluso los más valientes pueden ser vulnerables. Su ambición y deseo de proteger Gondor lo hacen especialmente susceptible a la seducción del anillo. Esta teoría sugiere que la corrupción del anillo se adapta al individuo. En Boromir alimenta su miedo a la pérdida y su deseo de poder. En Frodo ataca la duda y la sensación de insuficiencia. Cada miembro de la comunidad enfrenta su propia versión del anillo, un desafío único que refleja sus debilidades más profundas. El anillo también podría influir en la percepción del tiempo y del entorno. Frodo a veces siente que los días se alargan, que el mundo entero conspira contra él, o que ciertos eventos se repiten en patrones extraños. Esto no es solo paranoia, sino que podría ser un efecto del anillo manipulando la mente, aumentando la tensión psicológica y desgastando lentamente la resistencia del portador. La forma en que percibe Rivendell, Moria y los caminos hacia Mordor cambia constantemente, reflejando su lucha interna y el poder del anillo para distorsionar la realidad. Además, esta teoría considera que la verdadera prueba del anillo no es la confrontación con enemigos externos, sino la batalla interna que cada portador libra consigo mismo. El viaje de Frodo hacia el Monte del Destino es tan peligroso por los horrores físicos como por la corrupción silenciosa que se instala en la mente. Cada decisión, cada momento de duda, es una oportunidad para que el anillo gane terreno. Por último, se plantea que el éxito de la misión no es solo cuestión de valentía o fuerza, sino de equilibrio. La cooperación, la amistad y la compasión son las herramientas más efectivas contra la influencia del anillo. Sin Sam, Frodo podría haber caído. Sin la comunidad, Boromir podría haber sucumbido por completo. El anillo no puede controlar la conexión humana ni la lealtad verdadera, y en esa resistencia se encuentra la clave para su derrota. Así, la verdadera naturaleza del anillo podría verse como una lección para todos los habitantes de la Tierra Media. El poder corrompe, pero la conexión, la empatía y la fortaleza interior son capaces de superar incluso la influencia más profunda. Y mientras Frodo avanza lentamente hacia Mordor, cada paso no solo es físico, sino un triunfo silencioso sobre la seducción del mal. Un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la fuerza del corazón puede prevalecer. Capítulo 4. Secretos de los Nazgûl y la sombra de Sauron. La comunidad del Anillo no es solo un grupo de aventureros unidos por un propósito común. Existe una teoría que sugiere que sus lazos van mucho más allá de lo visible. Cada miembro aporta algo único, y las conexiones entre ellos podrían considerarse casi místicas. Una red de confianza, intuición y solidaridad que el anillo nunca anticipó. Legolas y Gimli, por ejemplo, representan una relación que desafía siglos de prejuicios entre elfos y enanos. Su amistad crece lentamente, basada en respeto mutuo y en el reconocimiento de habilidades y valores compartidos. No es solo camaradería, es una fuerza silenciosa que fortalece la comunidad. Cada gesto de apoyo, cada palabra de aliento y cada pequeña acción refuerza la cohesión del grupo, creando un equilibrio invisible que ayuda a Frodo y a los demás a resistir las pruebas que les esperan. Aragorn actúa como el núcleo de liderazgo,
pero su influencia es tanto emocional como estratégica. Sus decisiones no solo guían físicamente a la comunidad, sino que inspiran confianza y determinación. Cada miembro aprende, a través de sus acciones y palabras, a confiar en su propio juicio y a colaborar con los demás de manera más profunda. La teoría sugiere que esta sincronía, aunque no consciente, crea un tipo de magia basada en la confianza y el respeto mutuo, una fuerza que el anillo no puede corromper fácilmente. Frodo, aunque pequeño y aparentemente frágil, absorbe esta energía de la comunidad. Cada gesto de lealtad, cada acto de coraje silencioso, refuerza su propia determinación. La presencia de Sam, siempre cerca, es quizás el ejemplo más evidente de esta conexión invisible. Pero incluso los hobbits más jóvenes, Merry y Pippin, contribuyen a este entramado de apoyo, mostrando que la fuerza de la comunidad no depende únicamente de los héroes más experimentados, sino del equilibrio de todos sus miembros. Esta teoría también sugiere que algunos momentos de tensión y conflicto dentro de la comunidad no son accidentes, sino oportunidades para fortalecer los lazos. Los desacuerdos, las dudas y los errores enseñan a los miembros a confiar, a perdonar y a adaptarse. Boromir, con sus luchas internas, proporciona un contraste que permite a los demás reflexionar sobre sus propias debilidades y fortalezas. Así, cada desafío personal refuerza la resiliencia colectiva, y la fuerza de la comunidad se convierte en algo mayor que la suma de sus partes. Incluso los silencios compartidos, las miradas comprensivas y las decisiones intuitivas parecen formar parte de un patrón más amplio. La teoría plantea que estos lazos invisibles podrían ser tan poderosos que la verdadera protección contra la corrupción del anillo no reside solo en la fuerza física o el valor individual, sino en la interconexión emocional y moral entre los miembros de la comunidad. En este sentido, la historia de la comunidad del anillo puede leerse no solo como un viaje épico a través de paisajes peligrosos, sino también como un estudio de las relaciones humanas y de cómo la confianza y la cooperación pueden superar incluso la influencia más insidiosa del mal. Cada paso hacia Mordor está marcado por actos silenciosos de solidaridad, por decisiones pequeñas pero significativas que crean un tejido invisible de resistencia. Así, mientras la comunidad avanza, cada gesto, cada palabra y cada elección refuerza estos lazos ocultos. La verdadera magia de la comunidad reside en esta interdependencia, en la capacidad de cada miembro para inspirar coraje y esperanza en los demás, y en la certeza de que, aunque el anillo pueda tentar y amenazar, nunca podrá romper los vínculos que surgen del respeto, la lealtad y la amistad profunda. Capítulo 5. La psicología de Frodo y la carga del anillo. Boromir es uno de los personajes más complejos de la comunidad del anillo. Su valentía y ambición se mezclan con sus dudas y temores, y existe una teoría que sugiere que su lucha interna es fundamental para comprender la naturaleza del poder, la tentación y la redención. Boromir no es simplemente un hombre que sucumbe al anillo. Es un ejemplo de cómo incluso los más nobles pueden enfrentarse a la oscuridad dentro de sí mismos, y aún así, elegir un camino de heroísmo al final. Desde su primera aparición, se nota en Boromir un profundo sentido del deber hacia Gondor. Siente el peso de su ciudad, la responsabilidad de proteger a su gente, y esto hace que su deseo de usar el anillo no sea simplemente codicia, sino un anhelo de salvar a los suyos. Esta teoría plantea que Boromir no quiere el poder por egoísmo,
sino por miedo a la pérdida y por amor a su tierra. Es un recordatorio de que incluso las intenciones más nobles pueden ser vulnerables a la corrupción si se enfrentan al poder absoluto. Los momentos en que Boromir duda y casi cede ante el anillo son los más fascinantes desde un punto de vista psicológico. Cada mirada, cada gesto, cada palabra refleja su conflicto interno. Imagina la lucha constante entre su deber, su honor y la seducción del poder. Cada miembro de la comunidad observa esto, consciente o inconscientemente, y sus reacciones crean un delicado equilibrio de apoyo y tensión. Frodo siente la presión y el peligro. Sam lo percibe y se mantiene atento, mientras Aragorn observa la fragilidad humana y la fortaleza de la amistad. La redención de Boromir llega en el momento más crucial. Aunque cedió momentáneamente a la tentación del anillo, su sacrificio posterior demuestra que la verdadera valentía no consiste en nunca fallar, sino en reconocer el error y actuar para corregirlo. Al proteger a Merry y Pippin del ataque de los orcos, Boromir enfrenta la consecuencia de sus decisiones anteriores y demuestra que la integridad puede restaurarse incluso después de la debilidad. La teoría sugiere que este acto no solo salva a los hobbits, sino que fortalece la comunidad en su conjunto, mostrando que la redención personal tiene un impacto colectivo. Además, se podría argumentar que la lucha interna de Boromir refleja la lucha de todos los portadores del anillo, aunque en formas diferentes. Cada personaje tiene su propio punto débil, su propia tentación, y la historia muestra que la verdadera fuerza no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de confrontarlo y decidir conscientemente. La historia de Boromir enseña que la oscuridad puede tocar a cualquiera, pero el coraje y la lealtad permiten que la luz persista. Su muerte, trágica y heroica, deja una lección profunda. Las consecuencias de la elección son inevitables, pero también lo son las oportunidades para enmendar los errores. La teoría de fans que explora a Boromir más a fondo plantea que, sin su sacrificio, Frodo y Sam podrían haber enfrentado mayores peligros, y la estructura emocional de la comunidad se habría visto comprometida. En este sentido, Boromir no solo se redime personalmente, sino que su acto fortalece la misión de destruir el anillo y protege la esperanza de la Tierra Media. Los pensamientos de los hobbits sobre Boromir también son significativos. Merry y Pippin, aunque jóvenes, aprenden sobre el peso de la responsabilidad, el perdón y la complejidad de la moral. Sam observa que incluso los más fuertes y valientes pueden fallar, pero que la verdadera amistad y la lealtad brindan soporte para superar cualquier tentación. Frodo comprende que la fuerza no siempre reside en la espada, sino en la capacidad de reconocer el mal y resistirlo, y que cada miembro de la comunidad tiene un papel que cumplir, incluso en sus momentos de debilidad. Incluso más allá de su muerte, Boromir sigue influyendo en la narrativa y en la comprensión de la naturaleza humana. Su historia es una lección de equilibrio entre poder y humildad, de cómo la redención puede surgir incluso después de la derrota, y de cómo cada elección, por pequeña que parezca, puede resonar en todo un mundo. La teoría sugiere que la verdadera fuerza de la comunidad no solo se mide en batallas ganadas, sino en la capacidad de cada miembro de enfrentar sus sombras internas y aún así actuar por el bien común. En última instancia, la historia de Boromir demuestra que la oscuridad toca a todos, pero la luz persiste en quienes eligen actuar con coraje, compasión y lealtad. Su sacrificio, reflexivo y profundo, sirve como recordatorio
de que cada ser humano tiene la capacidad de redención y que incluso la caída más dolorosa puede convertirse en una fuente de fuerza y esperanza para los demás. Capítulo 6. La influencia de Sam y la lealtad en la Tierra Media. El viaje de Frodo y Sam hacia el Monte del Destino es, en muchos sentidos, la prueba más compleja y delicada de toda la Tierra Media. Existe una teoría que plantea que este viaje podría haber terminado de innumerables maneras, y que cada posibilidad ofrece una lección sobre la valentía, la esperanza y la fuerza del espíritu humano. Lo que vemos en la historia oficial es solo uno de los muchos caminos posibles, un camino donde la amistad, la lealtad y la suerte convergen para permitir la victoria sobre el mal. Desde el momento en que Frodo sostiene el anillo, su mente se convierte en un campo de batalla silencioso. Cada paso hacia Mordor representa un desafío interno, un enfrentamiento constante con el poder del anillo y con su propio miedo a la corrupción. El anillo conoce sus miedos y anhelos, y los usa para debilitar su resolución. Esta teoría sugiere que si Frodo hubiera cedido incluso por un instante más prolongado, la historia habría tomado un rumbo completamente distinto. Cada decisión es crítica, y cada pensamiento podría cambiar el destino de toda la Tierra Media. Sam, como compañero constante, juega un papel mucho más profundo de lo que parece a simple vista. La teoría sostiene que Sam no solo proporciona apoyo físico, sino que también actúa como un contrapeso psicológico invisible contra el anillo. Su lealtad inquebrantable, su valor cotidiano y su perspectiva sencilla pero firme permiten que Frodo conserve su humanidad. Cada conversación, cada gesto de Sam refuerza el corazón de Frodo, recordándole que la amistad verdadera puede resistir incluso la influencia más corruptora. Gollum, por otro lado, introduce una dimensión impredecible. Su obsesión con el anillo y su conducta errática son un recordatorio constante de lo que podría suceder si Frodo cede a la tentación. Esta teoría propone múltiples escenarios alternativos. ¿Qué hubiera pasado si Gollum hubiera logrado robar el anillo antes de llegar al cráter? ¿O si Frodo hubiera decidido usar el anillo para protegerse, convencido de que podría controlarlo? Cada camino posible crea un mundo diferente, lleno de consecuencias inciertas, y cada una de esas posibilidades muestra cuán delicado es el equilibrio entre la luz y la oscuridad. El Monte del Destino mismo es un personaje silencioso en esta historia. La teoría sugiere que su forma, su calor y su cercanía al corazón de Sauron son elementos que intensifican la prueba del portador del anillo. No solo hay un desafío físico, sino también psicológico y espiritual. Cada paso se vuelve más pesado, cada respiración más difícil y cada pensamiento más intenso. El paisaje refleja la lucha interna de Frodo, convirtiendo cada piedra y cada sombra en un espejo de su conflicto interior. Sin embargo, la historia también nos enseña sobre el papel del azar y de los acontecimientos imprevistos. La intervención de Gollum, aunque destructiva en apariencia, se convierte en la clave para la destrucción del anillo. Esta teoría plantea que la Tierra Media misma, de manera simbólica, responde a la determinación y al sacrificio de sus habitantes. La combinación de elección consciente y acontecimientos inesperados demuestra que el destino no está completamente escrito, sino que es moldeado por las acciones, la moral y la valentía de quienes lo enfrentan. El final del viaje, con la caída del anillo en el fuego,
puede interpretarse de muchas formas. Una lectura es que incluso los actos más desesperados pueden ser transformadores. La lección aquí es que la victoria sobre el mal no depende únicamente de la fuerza o del poder, sino de la combinación de amistad, sacrificio, perseverancia y, a veces, un poco de suerte. Cada decisión, cada momento de coraje, contribuye al resultado final. Tras la destrucción del anillo, la Tierra Media cambia para siempre. Sauron es derrotado, y los reinos de hombres, elfos y hobbits comienzan a reconstruirse. Sin embargo, esta teoría sugiere que la verdadera transformación ocurre en los individuos. Frodo, Sam y todos los miembros de la comunidad llevan consigo las cicatrices de la experiencia. Y esas cicatrices son tanto recuerdos de sacrificio como recordatorios de la resiliencia que se encuentra incluso en los corazones más pequeños. El viaje de Frodo y Sam demuestra que la lucha contra el mal no es lineal ni predecible. Cada paso está lleno de posibilidades y consecuencias, y cada elección tiene un peso profundo. La amistad, la lealtad y la esperanza se convierten en herramientas tan poderosas como cualquier espada o hechizo. Incluso en los momentos más oscuros, la luz persiste a través de las acciones conscientes y el amor entre compañeros. Y así finalizan los primeros capítulos de nuestro viaje por la Tierra Media. Hemos explorado la comarca, los hobbits, los misterios de Gandalf, los Nazgûl y la psicología de Frodo y Sam, descubriendo teorías y detalles que quizás no habías notado. Si disfrutaste de este paseo tranquilo y quieres seguir explorando secretos y teorías de El Señor de los Anillos, te invitamos a suscribirte a Teorías Nocturnas y ver la parte 2, donde continuaremos con culturas, linajes y más misterios de la Tierra Media. Descansa ahora y deja que estas historias sigan acompañándote mientras te sumerges en tus sueños. Nos vemos en el próximo capítulo.